Saludos cordiales con todos. Mi nombre es Ariana Cadena y hoy les voy a hablar un poco acerca del tema 4, denominado impactos ambientales. ¿Qué vamos a ver dentro de este tema? Tenemos los subtemas de tipos de impactos ambientales, valoración de los impactos y las medidas correctoras. Impacto ambiental. ¿Qué entendemos por impacto ambiental? De acuerdo con su definición, es un conjunto de consecuencias que se dan en el medio ambiente por efecto de la explotación de los recursos naturales. Para ello, existen ciertos factores que nos dan estos impactos ambientales, dentro de los cuales están los tipos de recursos, es decir, si son recursos renovables o no renovables, la tecnología de explotación, referida al todo tipo de herramientas que utilizamos dentro de las actividades humanas, la utilización del recurso, de qué manera lo estamos utilizando y el nivel de consumo, con qué frecuencia estamos utilizando dichos recursos. Cabe destacar que el mayor problema o la mayor consecuencia que tenemos hoy en día dentro de lo que es el medio ambiente viene a ser la contaminación, es decir, la alteración del aire, la alteración del agua, la alteración del suelo y demás que podemos encontrar en nuestro entorno. Consecuencias de la explotación de los recursos referidas a la contaminación. Tenemos ciertos tipos de impactos. Están los impactos atmosféricos, que corresponden al aire, encontrando consecuencias como la contaminación del aire, el aumento de la temperatura, la alteración del clima. A su vez, tenemos impactos edáficos correspondientes al suelo y su relación con él, entre los cuales están la contaminación del suelo, la erosión, la desertificación, la sobreexplotación, la compactación, las alteraciones en la sedimentación, las alteraciones en la cubierta vegetal. Del mismo modo, tenemos impactos hidrológicos referidos al agua y su relación con él, en los que encontramos consecuencias como lo son la contaminación del agua y la alteración de los caudales. Así también existen impactos en la morfología del terreno, es decir, en la forma del suelo, encontrando consecuencias como la modificación de pendientes, la creación de desniveles e incluso hundimientos. Tenemos también impactos visuales y acústicos referidos a las modificaciones en el aspecto del paisaje, la aparición de ruidos. A su vez, tenemos impactos biológicos, que son alteraciones en el desarrollo de los seres vivos, pérdida de hábitats, reducción de la biodiversidad, la modificación de las cadenas y las redes tróficas, considerando que desde lo más pequeño puede causar algo mucho mayor dentro de estos impactos y que tenemos que evitar en gran medida para que ya puedan no solamente ser irreversibles, sino que desde el momento en que estamos ahorita podamos revertir. Para el segundo subtema está la valoración de los impactos. Tenemos la relación causa y efecto, es decir, que puede existir un efecto directo o indirecto. Directo, por ejemplo, la tala indiscriminada de los bosques, e indirecto puede ser cuando están construyendo y se produce una consecuencia de la erosión del suelo. La siguiente valoración es la persistencia, es decir, ¿cuánto dura este impacto? Este impacto puede ser temporal, como lo es una construcción que tiene un inicio y tiene un fin, o puede ser permanente, como lo es una fábrica
que puede alterar nuestro medio, ya sea por los ruidos o por la contaminación que esté presentando al aire, al agua o incluso al suelo. También tenemos la valoración con respecto a la reversibilidad, es decir, si es que un sistema afectado puede volver a su estado inicial. Por ejemplo, un río está contaminado. Nosotros podemos revertir esa contaminación, esa situación, con los recursos necesarios. Sin embargo, a veces estos recursos vienen a ser de un alto costo y hacen que esta medida no se cumpla y por tanto sea irreversible. Existe la valoración con respecto a la recuperación, es decir, si podemos recuperar en un mayor o en un menor grado de los efectos producidos. Por ejemplo, tenemos un terreno que puede ser recuperado y convertido en un bosque o en un parque, pero con su debido mantenimiento. Está la valoración con respecto a la extensión, es decir, la superficie afectada por un impacto, en cuánta medida sería. Tenemos también el aspecto de la singularidad, es decir, si existe o no un grado de interés, si existe o no una condición especial de protección, como lo puede ser el que quieran hacer una carretera en un bosque. Ya, si existe un grado de interés por ese bosque y si existe una condición especial de protección por ese bosque para evitar esto. Y por último tenemos la magnitud. ¿En qué tanto nos afecta? Si bien en mayor o en menor grado al sistema. Por ejemplo, puede ser un grado moderado o un grado crítico. En este caso, si tomamos de ejemplo la quema de un bosque, viene a ser un estado crítico. Para el tercer subtema están las medidas correctoras. Por ejemplo, tenemos el agua. En el ámbito doméstico puede existir una modificación en su calidad, ya sea por los detergentes que se utilizan o por los microorganismos que puedan aparecer. ¿Cómo podemos recuperar? Tenemos que aplicar una medida correctora. Dentro de esta medida correctora está la depuración de las aguas residuales antes de su vertido a los ríos y al mar para evitar la contaminación. Tenemos otro ejemplo que es la extracción de minerales y las rocas que producen la erosión del suelo. Y a su vez existe una pérdida de la cubierta vegetal. ¿Cuál sería nuestra medida correctora? El poder regenerar el suelo y la vegetación, o una vez que ya las canteras o las minas dejen de tener productividad, podemos hacer esta regeneración o incluso convertir estos espacios en zonas turísticas, pero con el debido acondicionamiento. Tenemos también el tema de que existen especies de peces que ya se encuentran en peligro de extinción por su mayor consumo. Entonces, ¿cuál sería nuestra medida correctora? El consumo de especies pesqueras que no sean tan explotadas y que a su vez manejen los mismos nutrientes que las especies anteriores. Reflexionemos un poco con este pequeño corto. Si nos damos cuenta, en el corto vemos a un ser humano implacable, avaricioso, que no le interesa para nada lo que pasa con la naturaleza con tal de que él se encuentre bien, de que él piense
que con su avaricia puede manejar el mundo sin tener en cuenta al medio ambiente, que al final de todo, el medio ambiente es un tema importante porque nosotros vivimos en él. Nosotros utilizamos los recursos que el medio ambiente nos provee. Si hacemos este uso indebido, si explotamos de esta manera inescrupulosa todos los recursos naturales que tenemos, pues simplemente va a llegar un día en que no va a existir el planeta Tierra, no va a existir el ser humano como tal. Entonces debemos tener un poco de cuidado, por no decir mucho cuidado, en las acciones que hacemos, ya que una pequeña basura que podemos decir que solamente es un pedacito, que no pasa nada, habrá también otras personas que también piensen lo mismo, que es un pedacito, que no pasa nada. Y de poquito en poquito en poquito vamos llenando la olla. Es decir, nos volvemos también parte del problema, cuando debemos tratar de ser soluciones, de dar soluciones. Por tanto, tenemos en cuenta también que la contaminación no es un tema aparte, que todos tenemos que reflexionar en nuestras acciones. Sin embargo, existen algunos procedimientos que pueden ser demasiado costosos y que nos evitará hacer uso de ciertos recursos. Sin embargo, lo principal para nosotros sería el evitar, de cierta manera, contribuir a esta contaminación y difundir la voz, no quedarnos callados cuando vemos un acto que no es debido. Por ello, quiero terminar con una frase de John C. Sauquil, que para mí es una forma muy directa de ver a la sociedad. Dice, y cito textualmente, una sociedad se define no solo por lo que crea, sino por lo que se niega a destruir. Muchísimas gracias por su atención.